muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el lugar donde se encuentre escuchando este programa. Como siempre, les habla el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y del Ministerio Tinajas, llenando siempre con nuestro mensaje a cada persona que nos escucha con el agua fresca y limpia de la palabra de Dios desde aquí en España. Muy bienvenidos y muchas gracias por estar ahí atentos una vez más al nuevo mensaje de hoy de nuestro programa Encuentros. En el día de hoy, uno de los temas que más conflictos genera, doctrinalmente hablando, es el tema de la ley de Dios y su función. Por causa de la mala comprensión de este tema, se han originado precisamente tantas sectas en el día de hoy y tantas malas doctrinas. Así que, trataremos hoy de aclarar los diversos puntos que genera este tema y donde daremos nuestra posición teológica del nomianismo, es decir, el estudio de la ley. Cuando decimos la ley, dicho en mayúscula y en singular, nos referimos al conjunto de leyes que ha dado Dios al hombre, en este caso dadas a su pueblo Israel. La ley es buena, estimado oyente, la ley es santa, la ley es un reflejo del carácter perfecto de Dios. Cuando analizamos el contenido de la ley, nos admiramos de quién está detrás de esa cantidad de leyes tan precisas y tan preciosas que hablan de un legislador maravilloso y santo. Las leyes negativas hablan de lo que Dios aborrece, y las leyes positivas hablan de lo que Dios es. La ley habla del alma de Dios, y por medio de la ley podemos conocerle como Él es. La ley, la creación de la naturaleza y el Evangelio son los tres medios por los cuales Dios se ha revelado al hombre y por los cuales podemos conocer al Trino Dios. ¿No le parece admirable? La ley habla de su justicia, santidad y su radicalidad. La naturaleza habla de su maravilloso ingenio y poder. Y el Evangelio habla de su maravilloso amor decisional por el hombre. ¿No le parece admirable? Por medio de estos tres elementos podemos acercarnos a conocer a Dios. Y hoy estudiaremos uno de esos elementos, la ley. Bien, dicha esta introducción, seccionaremos el estudio temático de hoy, la ley, en 5 partes o en 5 grupos para su mejor comprensión. Así que, como el tiempo corre, entremos en materia. Grupo número 1. Unos creen y enseñan que la ley fue dada para salvarse. Grupo número 2. Otros dicen que la ley de Moisés aún está vigente. Grupo número 3. Otros sencillamente no entienden nada de la función de la ley, que por cierto es la mayoría de la gente. Grupo número 4. Otros dicen que la ley hay que cumplirla para complementar la obra de Cristo. Y grupo número 5, otros en cambio, entendemos y enseñamos correctamente la función de la ley, que es lo que enseñaremos en el día de hoy, y a la vez veremos en qué grupo está usted, estimado oyente. Pasemos entonces al análisis y comentario del grupo número 1. Este grupo dice que la ley, o sea los mandamientos, fueron dados para salvarnos. Pero ante esta absurdidad teológica, argumentamos tajantemente que, si las obras buenas, o sea el cumplimiento de los mandamientos, fueran dados para salvarnos, entonces entramos en un conflicto teológico. Si uno puede salvarse por sus obras buenas, entonces ¿para qué fue hecha la obra de Cristo el Salvador? Si la salvación fuera por cumplir los mandamientos, entonces hubiera sido mejor evitar tanto dolor y sacrificio de Cristo en la cruz, ¿no le parece? Si Dios hubiera dictaminado que por las obras buenas humanas y el cumplimiento de los mandamientos la gente se podría salvar, entonces Cristo no hubiera venido ni necesitaríamos un Salvador, estimado oyente. Es pura lógica. Pero,
Pero resulta que la Biblia dice tajantemente de boca de Dios que la salvación no es por cumplir ninguno de los mandamientos, ni tampoco por hacer obras buenas, porque, punto número 1, Dios mismo dice en su palabra que las obras buenas humanas ante Dios son suciedad. Las obras buenas son buenas ante los hombres, pero no son buenas ante Dios, porque ante Él están siempre impregnadas de orgullo, vanidad, notoriedad, interés, presunción y etc. Punto número 2. Dios dice que las obras buenas y el cumplimiento de los mandamientos no sirven para salvarse porque de un hombre imperfecto solo puede salir imperfección. Así que esas obras que hiciera para salvarse siempre serían imperfectas y no darían la talla de perfección que es la medida que Dios demanda para salvarse. Por lo tanto, estimado oyente, por esta doble lógica aplastante, toda persona que esté haciendo esfuerzo de buenas obras para salvarse, o que esté intentando cumplir rigurosamente los mandamientos para salvarse, le decimos que eso no le sirve de nada ante Dios. Esa persona está engañada y aún encima está ofendiendo a Dios. Así que todo sacerdote católico romano, todo pastor adventista o todo líder mesiánico que enseñe que las obras son para salvarse y que son necesarios cumplir los mandamientos para salvarse, le están engañando. Es una doctrina de demonios. Entonces, pastor, ¿por qué dice aquel pasaje de Mateo 19:17, si quieres salvarte, cumple los mandamientos? ¿Por qué lo dice? Sencillo, estimado oyente. Jesús estaba ironizando con esa persona. No estaba diciendo que cumpliera los mandamientos para salvarse. No. Jesús le habló así de forma irónica para demostrarle públicamente que, primero, el que salva es el Salvador que tenía delante, no las obras buenas de su vida que él pudiera cumplir. Segundo, cuando Jesús le demostró el pecado de avaricia que aquel hombre rico tenía, Jesús le estaba demostrando la hipocresía, el engaño de su vida y que había mentido cuando dijo que cumplía todos los mandamientos, porque al mostrarle su pecado más sobresaliente, la avaricia materialista, con eso estaba demostrando que también había roto todos los demás mandamientos que él había dicho que él había cumplido. Porque, primero, Jesús mismo dijo que el que es infiel en lo poco, lo es también infiel en lo mucho. Y segundo, según dice Santiago, el que falla en un punto de la ley, eso implica que también ha fallado en los otros mandamientos de la ley. Por lo tanto, los católicos y demás sectas que se amparan en este texto para decir que la salvación es por cumplir los mandamientos, no tienen ni idea de interpretación bíblica. Son superficiales, ignorantes y errados, porque Mateo 19:17 no está diciendo que la salvación es por cumplir los mandamientos. No. Solo fue una forma irónica de hablar de Jesús. Si la salvación fuera por cumplir los mandamientos, entonces, ¿qué hacemos con el resto de versículos de la Biblia que dicen claramente que la salvación no es por obras? ¿Qué hacemos católicos? ¿Qué hacemos mesiánicos? ¿Qué hacemos adventistas? En cambio, si aceptamos que era una ironía dicha por Jesús, el decirle al rico que cumpliera los mandamientos, entonces toda la Biblia encaja. De hecho, Jesús mismo dijo a la gente en Juan capítulo 7, versículo 19, Moisés os dio la ley, pero ninguno de vosotros cumple la ley. Tajante, radical. Y eso incluye el hombre rico, incluye a los católicos, incluye a los adventistas, incluye a los falsos mesiánicos, etcétera, etcétera. Nadie puede cumplir la ley, estimado oyente. Por lo tanto, cumplir la ley no es el método para salvarse. Es más, el que está confiando en salvarse por cumplir los mandamientos o por hacer obras buenas, está engañado y aún encima está pecando contra Dios. En resumen, la salvación no es por obras buenas o por cumplir los mandamientos, sino que la salvación es por medio del Evangelio, como luego veremos. Por cierto, yéndonos al lado contrario de los que dicen que la salvación es por cumplir los mandamientos, tenemos el otro grupo que dice que la salvación es solo por la fe. Pero esa es otra herejía moderna sustentada por muchas iglesias del día de hoy.
La salvación no es por fe, ni la salvación es por cumplir los mandamientos. La salvación es por medio de las dos condiciones del Evangelio. Esa es la verdad absoluta. En estos días estaba leyendo páginas web con sus declaraciones de fe, y en una de las muchas declaraciones de fe, una decía: la justificación del pecador es solamente por medio de la fe en Cristo crucificado y resucitado. Palabras textuales. Pero eso no es correcto. Parece correcto, parece bíblico, pero es falso. Es precisamente el polo opuesto de los que dicen que la salvación es por obras o por cumplir los mandamientos. Jesús dijo claramente en Marcos capítulo 1 versículo 15 que la salvación es por medio de dos obras: arrepentimiento de los pecados, primera obra, y poner la fe en el Evangelio, segunda obra. No dice solo por la fe, no, como dice la Reforma. La Biblia dice claramente que la salvación no es por medio de las obras de la ley dadas a los judíos, no, ni es tampoco por las obras morales de justicia de los gentiles, no, ni tampoco es solo por la fe, no, sino que la salvación es por medio de dos obras concretas que tiene que hacer todo hombre, dadas en Marcos capítulo 1 versículo 15. Entonces saltarán aquellos religiosos que nos dirán: pastor, en el Nuevo Testamento dice en Romanos que somos justificados por la fe. Pero ¿justificados por la fe en qué, estimado oyente? ¿Qué es lo que tenemos que creer concretamente para ser declarados justos ante Dios? A ver, ¿somos justificados por la fe en la oración del pecador? No. ¿Somos justificados por la fe en aceptar a Jesús en el corazón? No. ¿Somos justificados por la fe en las 4 leyes espirituales americanas? No. ¿Somos justificados por la fe en el bautismo? No. ¿Somos justificados por la fe en la Iglesia Católica? No. ¿Somos justificados por la fe de entregarle la vida a Dios? No. ¿Somos justificados por volver a los caminos de Dios y congregarnos? No. ¿Somos justificados simplemente por tener fe en Dios? No. ¿Somos justificados simplemente por tener fe en Jesucristo? No, y 1000 veces no a todo esto. Entonces, ¿somos justificados por la fe en qué, pastor? Pues sencillo, estimado oyente, preste atención. Los judíos son justificados por la fe en el Mesías, y los gentiles somos justificados por la fe en el Evangelio del Mesías. ¿Puede ver la diferencia? Sencilla teología soteriológica que derriba a los presuntuosos de la sola fide, o sea, de la sola fe. Que conste en acta. Decir que la salvación es solo por fe es presunción, y decir que la salvación es por obras es engaño. Ambas cosas es una soteriología desequilibrada. Ahora, por muy extraño que suene lo que voy a decir, razone conmigo esto, por favor. Punto número 1. Tomarse el tiempo de recordar los pecados que uno haya hecho. Reconocer concretamente los pecados que uno ha hecho. Y decidir abandonarlos. Todo eso, ¿es una obra o no es una obra? Dígame, ¿sí o no? Claro que es una obra. Punto número 2. Cuando uno se toma el tiempo de razonar que es un delincuente ante Dios, cuando uno se toma el tiempo de reconocer que ha ofendido a Dios, que le espera la justicia de Dios, cuando uno se toma su tiempo para entender la obra sustitutoria de Jesús, recibiendo la justicia divina, y luego uno se toma la decisión de apropiarse de esa justicia por la fe, ¿todo esto es una obra o no es una obra, estimado oyente? Claro que es una obra. Por eso negamos tajantemente que la salvación sea solo por fe. Romanos capítulo 5 versículo 17 dice: reinarán en la eternidad los que reciben el don de la justicia. ¿Ve? Ahí tiene la obra que hay que hacer. Hay que recibir por fe esa justicia. ¿Es una obra o no es una obra? En resumen de este grupo, la salvación no es por cumplir la ley, no es por obras,
no es por cumplir los mandamientos y tampoco es por una fe sola y generalista. La salvación es por hacer 2 obras, por obedecer 2 condiciones y por cumplir 2 mandamientos, los de Marcos capítulo 1 versículo 15. Primero, arrepentimiento de los pecados y segundo, creer en el Evangelio. Que conste en acta. Pasemos ahora al análisis y comentario del grupo número 2. En este grupo tenemos los que creen que la ley de Moisés, o sea, los mandamientos del antiguo pacto, aún están vigentes para la iglesia. Pero esto no es así. Tenemos en el canal un vídeo más extenso específicamente sobre este tema que le dejamos en la descripción de este vídeo para que usted lo vea. Pero como resumen, le decimos que este grupo también está errado porque el antiguo pacto con todas sus leyes, estimado oyente, queda totalmente abrogado, dice el Nuevo Testamento, como luego lo veremos. Pero también debemos aclarar y decir que solo lo que el Nuevo Testamento actualiza del antiguo pacto, entonces eso sí sigue vigente, pero el resto queda abrogado. Dicho en otras palabras, el Nuevo Testamento es el filtro que determina lo que está caducado de lo que aún sigue vigente del antiguo pacto. Entonces, para saber diferenciar lo que está caducado de lo que está vigente, es necesario estudiar detalladamente el Nuevo Testamento. Entonces nuevamente aparecerán aquellos que dicen: Pastor, entonces ¿por qué dice Jesús en Mateo capítulo 5 versículo 17: No he venido a abrogar la ley sino a cumplirla? ¿Por qué lo dice? Pues sencillo, estimado oyente, preste atención o rebobine luego esta parte del vídeo para entenderla bien. La misión del Salvador era: punto número 1, venir y cumplir todas las leyes de Moisés porque ningún hombre puede cumplirlas. Punto número 2, una vez cumplida toda la ley en esos 33 años de vida del Señor, recibiría la justicia divina por los que no cumplen toda la ley, o sea, todos nosotros. Y en tercer lugar, una vez recibida la justicia divina, Jesús abroga la ley antigua de Moisés y funda una nueva ley, la ley del nuevo pacto, la del Nuevo Testamento. Ese es el orden teológico del tema de la ley, estimado oyente. Así de sencillo y secuencial, pero los pentecostales, los adventistas, muchos cerrados bautistas, los mesiánicos y miles de personas de otras sectas no entienden este sencillo orden en cuanto a la ley y al Señor Jesús. Esa abrogación del antiguo pacto estaba incluso profetizada en Jeremías capítulo 31 versículo 31 cuando dice: He aquí que vienen días, dice Yahvé, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel. Ve, ahí lo tiene. Dios quitaría el primer pacto y haría un segundo pacto. Nunca pueden convivir 2 pactos a la vez, estimado oyente. Eso es antijurídico. De hecho, el mismo Nuevo Testamento dice lo siguiente, mírelo en pantalla. Hebreos capítulo 7 versículo 18 dice: Queda pues abrogado el mandamiento anterior, refiriéndose al antiguo pacto, a causa de su debilidad e ineficacia. Hebreos capítulo 8 versículo 7 dice: Si aquel primer pacto, refiriéndose al antiguo pacto, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para hacer un segundo pacto. En Hebreos capítulo 8 versículo 13 dice: Al decir nuevo pacto, hablando del Nuevo Testamento, ha dado por viejo al primero, refiriéndose al antiguo pacto, y lo que se da por viejo y se envejece está desaparecido. En Hebreos capítulo 10 versículo 9 dice: El Hijo quita lo primero, refiriéndose al antiguo pacto, para establecer esto último, es decir, el nuevo pacto. Y en Juan capítulo 19 versículo 30 Jesús dijo: Tetelestai, es decir, todo está cumplido. Ahí tiene nuestra tesis, estimado oyente. El antiguo pacto está completamente cumplido y abrogado en sus leyes. Ahora está en vigor solo el nuevo pacto con nuevas leyes. Así de sencillo. Por lo tanto, toda secta o todo predicador que use los artículos caducados del antiguo pacto para aplicárselos a usted
estará pecando al igual que si un juez, un abogado o un jurista usara leyes caducadas de su país. Eso se le imputaría como un delito. De la misma manera, estimado oyente, así hacen hoy los falsos abogados del alma llamados pastores cuando le aplican a usted las leyes caducadas del antiguo pacto, como por ejemplo las primicias, el ayuno, el sábado, el diezmo, cumplir las fiestas judías, circuncidarse, no comer determinados alimentos y un largo etcétera. Todo eso que hemos dicho y más está completamente abrogado y no fue actualizado en el Nuevo Testamento. Si usted entonces cumple esos mandamientos, lejos de agradar a Dios, por el contrario, le está ofendiendo. Avisado queda, estimado oyente. Tenga cuidado con los modernos legalistas, tipo adventistas, tipo mesiánicos, Iglesia Católica y alguna otra secta que le dicen que el antiguo pacto aún está vigente y le mandan cumplir lo que está caducado. Que conste en acta. Pasemos ahora al análisis y comentario del grupo número 3. En este grupo está la mayoría de personas que no entienden la función de la ley de Dios, o sea, los mandamientos. Y esto se debe sencillamente porque no estudian la palabra de Dios o la estudian con enseñadores equivocados. Así que usted debe hacer como los bereanos, estimado oyente. Y entonces usted me preguntará, ¿pero quiénes son los bereanos, pastor? Bueno, si me hace esa pregunta, la cosa es grave, porque usted debería conocer muy bien quiénes son los bereanos y hacer como ellos. Los bereanos eran personas que aparecen en la Biblia esforzadas, diligentes, preocupadas, muy estudiosos, ejemplares, que buscaban siempre tiempo para estudiar las Escrituras, comparaban lo que decían varios enseñadores, razonaban y luego decidían. Por eso siempre decimos en el canal que usted debe ser como un bereano que cada día estudia las Escrituras para saber si lo que se dice es verdad. Hoy en día no hay muchos bereanos, estimado oyente. Fíjese si serían nobles los bereanos y un ejemplo en la Biblia que ni siquiera le creían a Pablo sin antes constatarlo. Pablo se presentó como apóstol, pero ellos no le dieron importancia al título de Pablo ni al cargo que tenía, sino que dejaron eso de lado, tomaron tiempo para ver la teoría doctrinal de Pablo y luego decidieron. Eso nos enseña, estimado oyente, que para entender bien el tema de la ley, que es el estudio del día de hoy, usted debe estudiar sí o sí las Escrituras, comparar y luego decidir, tal como hicieron los nobles bereanos. No sea ingenuo, no sea crédulo, no sea ignorante, sea bereano. Use su libre albedrío para que usted no forme parte de ese grupo de personas que no entienden el tema de la ley. Si no estudia, le engañarán, le robarán el dinero y le enviarán a la condenación eterna. Que conste en acta. Pasemos ahora al análisis y comentario del grupo número 4. En este grupo están los que dicen que la ley, o sea, los mandamientos, son un complemento de la fe en Cristo, y así cumpliendo los mandamientos por un lado y creyendo en Cristo por otro, con eso se salvarán. Pero, eso es completamente falso. Es herejía de la peor. La ley no está para complementar la obra perfecta de Cristo, estimado oyente. Si uno tiene que complementar la obra de Cristo, entonces su obra fue imperfecta e incompleta. Pero Cristo no hace nada imperfecto e incompleto. Si usted quiere complementar con sus obras la obra de Cristo, Cristo se lo toma como pecado. O se salva usted por sus obras, o lo salva Él por su obra. Así de radical. Por eso decimos siempre que, si el hombre participa, aporta o añade sus obras a la obra de Cristo como complemento, eso sería manchar la obra de la salvación. Cristo hace una obra perfecta y completa, una salvación eterna y perfecta, y el que se apropia de ella sin añadir sus obras ni sus mandamientos, ese hombre es el que se salva.
Punto. Que conste en acta. Y pasemos ahora al análisis y comentario del último grupo, el grupo número 5. En el grupo número 5 es donde estamos nosotros, que afirmamos que la ley es sólo para llevarnos al Evangelio de Cristo, el centro de toda la Biblia. La ley es sólo para mostrar cuán delictivos somos ante Dios, estimado oyente. La ley fue dada para mostrar la enorme cantidad de delitos que cometemos en toda la vida, y viendo la cantidad de delitos cometidos en la vida, darnos cuenta de que estamos bajo la justicia divina y bajo el juicio de Dios. Ese es el ministerio del Espíritu Santo, un ministerio fiscal para convencernos de pecado, de justicia y de juicio, basado en aplicar la ley a la conciencia del hombre, y así, viendo la condenación que nos espera por la obra del Espíritu Santo, clamar entonces por salvación por medio del método divino de las dos condiciones del Evangelio que dijimos antes y repetiremos después. Por lo tanto, la correcta función de la ley es para llevar al hombre al Evangelio. La ley condena al hombre, el Evangelio salva al hombre. Moisés condena por medio de la ley, y Cristo salva por medio del Evangelio. Perfecta armonía teológica soteriológica. La ley fue dada para despertar la necesidad del Evangelio, estimado oyente. Por eso tampoco en el día de hoy podría faltar el Evangelio en nuestro mensaje, y menos en este tema. Si hay un tema que nos lleva irremediablemente al Evangelio, ese es el tema de la ley. La ley y el Evangelio están absolutamente relacionados. Sin Evangelio, la ley sola mata al hombre implacablemente. La ley sola deja sin esperanza al hombre. La ley solo hace culpable al hombre ante Dios, el juez. Sin la ley, el Evangelio no tiene sentido. Y sin Evangelio, la ley tampoco tiene sentido. La ley muestra cuán injusto y delictivo es el hombre, y muestra cuán culpable y merecedor de justicia y de cárcel es el hombre. En cambio, el Evangelio muestra cómo esas injusticias delictivas del hombre pueden ser perdonadas por medio de esa justicia que le cayó al Señor Jesús, el verdadero hombre. En la palabra de Dios tenemos dos cosas maravillosas, la ley y el Evangelio. La ley declara al hombre culpable, merecedor de justicia y de castigo eterno. El Evangelio declara al hombre inocente y salvo. La ley mata al hombre, el Evangelio salva al hombre. La ley aparta al hombre de Dios, el Evangelio reconcilia al hombre con Dios. La ley hace ver a Dios como juez implacable, el Evangelio hace ver a Dios como un Dios admirable. La ley muestra al hombre como un delincuente ante Dios. El Evangelio posiciona al hombre como inocente ante Dios. La ley nos lleva a Cristo y Cristo nos lleva a su Evangelio. Maravilloso. El Nuevo Testamento dice en Romanos capítulo 3, versículo 20 que por medio de la ley tenemos el conocimiento del pecado. Ahí en ese pasaje vemos lo que decíamos antes, estimado oyente, que la ley tiene la función de hacernos ver cuán delincuentes somos ante el juez. Y una vez visto eso, uno recurre al Evangelio del Hijo para poder ser declarado justo ante el juez. Y una vez declarados justos, en el momento de la conversión, ahora cumplimos el resto de las nuevas leyes del Nuevo Testamento para agradar al Señor que nos salvó. Ahora, escuche bien esto que va a asombrarle. Cuando todo hombre cumple las dos obras, las dos leyes, los dos mandamientos de Marcos capítulo 1 versículo 15, luego le será fluido a ese hombre obedecer las otras leyes del Nuevo Testamento para agradar al Señor. Porque el que cumple las dos leyes de salvación de Marcos capítulo 1 versículo 15, luego tendrá poder para cumplir fluidamente las leyes de la santificación. Se lo repito. El que cumple las dos leyes de salvación de Marcos capítulo 1 versículo 15, luego
tendrá poder para cumplir fluidamente las leyes de la santificación. Amén. Aleluya. Cumplir las leyes del Nuevo Testamento sin conversión es solo moralización, y la moralización no salva. Cumplir las leyes del Nuevo Testamento después de la conversión son la santificación, pero no son para salvación. Ahí tiene los tres elementos teológicos expuestos correctamente: conversión, moralización y santificación. Los pastores del día de hoy solo motivan, impulsan e inducen a la gente a la moralización, pero sin conversión. En cambio, nosotros motivamos primero a la conversión por medio del Evangelio y luego a la santificación por medio de las normas del Nuevo Testamento. La moralización es santificación sin conversión, y sin conversión hay condenación. La conversión seguida de la santificación es salvación. Parece todo esto un juego de palabras, pero es así. Le pido que repase esta parte del vídeo para que le quede bien claro. Que conste en acta. Y ahora, para terminar, la pregunta es: ¿en qué grupo de los 5 que hemos dicho en este mensaje está usted identificado, estimado oyente? Para estar en el grupo correcto, o sea, en el quinto grupo, como ya hemos dicho muchas veces, según vemos en Marcos capítulo 1 versículo 15, los 2 mandamientos, las 2 leyes universales que el hombre debe cumplir para salvarse, no son amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. No. Eso nunca se puede cumplir. Eso solo lo cumplió el Señor Jesús. Nosotros debemos cumplir otras 2 leyes, otros 2 mandamientos que sí podemos cumplir para la salvación. Primera ley. Dios manda ahora, en este tiempo, a todo hombre que reconozca sus delitos cometidos en toda su vida y se aparte de ellos, dice el Señor. Esta es la ley del arrepentimiento. Segunda ley que el hombre debe cumplir. Todo hombre por mandato divino debe apropiarse de la justicia caída sobre el Señor Jesús en la cruz. Esa es la segunda ley, la ley de creer en el Evangelio. Estos son los 2 mandamientos, las 2 obras, las 2 leyes que Jesús le puso a usted para verdaderamente ser salvo. Así que, vaya a su habitación y allí, en sus palabras, obedezca estos 2 mandamientos y haga estas 2 obras cumpliendo estas 2 leyes. Esta es nuestra tesis teológica del tema de la ley. Maravillosa armonía teológica, apologética y exegética del tema de la ley para darle paz a su alma. Que conste en acta. Y hasta aquí con el tema de hoy, estimados oyentes. Información dada para que bien te documentes. Les ha hablado Nikos Ricoy, un predicador para todas las gentes, que no quiere dejarles con ningún mensaje indiferentes. Desde el programa Encuentros y el Ministerio Tinajas, enseñamos cada semana verdades como alhajas. Escucharlas y recibirlas tendrá para usted solo ventajas. Tómelas con valor y no las trate como migajas. Hemos emitido el programa como siempre desde España. Un programa que dice la verdad y nunca engaña. Y eso en los tiempos que corren es toda una hazaña. Un programa que le ayuda y cada semana le acompaña. Como usted ya sabrá, en este canal no somos de punto neutro, sino que decimos la verdad radical dando siempre en el centro. Somos así tanto por fuera como por dentro. Así que reciba nuestro saludo cordial y será hasta nuestro próximo encuentro.